¿Qué tal? ¿Cómo andan? Miércoles 23 de octubre. Estoy grabando esto más o menos a las 10:40 de la mañana. Eh, Gracias por las vistas del programa del lunes. Las informaciones del martes fueron confirmando lo que comentábamos el día lunes, en el sentido de que las fuerzas políticas a competir para los medios, en realidad a pedido de los medios, es Cristina contra Milei. Cristina va a ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Entrará por la minoría o por la mayoría, porque vuelvo a repetir, con los votos de la tercera sección electoral ya es senadora. Y ahora va a aprovechar para hacer una recorrida por todo el país para que el triunfo en su presidencia del Partido Justicialista sea muy contundente. Porque la contracara de lo que ofrece Cristina es Milei. Si al proyecto libertario de Milei le hubieran puesto una cuota de humanidad, posiblemente sí hubiera enterrado el kirchnerismo y sí le hubieran puesto un último clavo. Pero eligieron exactamente el camino al revés, y esto en política no es casual. Porque Milei puede ser un principiante, pero la gente que lo puso ahí no son principiantes. Ayer veía una nota que me causaba mucha gracia, donde mostraban los supuestos financistas que bancaron la campaña de Milei. Ahí está Roca, Bonequian. Ahora, se preocuparon de que no apareciera ni Vila ni Manzano. Y vos me podés dar 10 millones de dólares, pero si yo no tengo un medio que me respalda y que genera que otros medios más chicos me inviten. Por ejemplo, me mandaron ayer un video de Santiago Cunio, que yo por una cuestión de respeto intelectual a mí mismo nunca veo. Porque es un inorgánico, o era un inorgánico de la CIDE. Eso contaba, yo no me consta porque nunca estuve en esos ambientes. Si este señor repite las cosas que dice habitualmente en un programa de televisión, de cable, en YouTube, y el presidente de la Nación todavía no lo imputó por el delito de injurias y calumnias, es porque precisamente el, el video que me mandaron unos amigos ayer lo mostraba cuando todavía no era candidato, en el año 2022, que iba a un programa de televisión de cable que tenía Cuneo, o Cuneo, no sé cómo se pronuncia, donde eran íntimos amigos. Que sí es factible que todas las cosas que dice Santiago Cuneo respecto a la medicación que toma, cuál era la función de la hermana para calmarlo, qué hacía la señora Petovelo y la que ahora es diputada nacional, esa chica rubia, peinadora, fuera cierto. Pero, digo, todo el mundo tiene un pasado. Lo que pasa que tratamos, por lo menos los que tenemos hijos, tratamos de que nuestro pasado no le complique el futuro a nuestros hijos. Lo concreto es que lo que venía planteando el lunes se está dando. Es decir, hoy publicaron en Twitter y yo cometí el error de retuitearlo. Y después, por supuesto, inmediatamente me llamaron y me dijeron, Galleguito, es fake. Era una nota donde Facundo Manes, al cual no tengo el gusto de conocer, y es diputado por la provincia donde milité toda mi vida, sabía de su condición de radical,
me lo comentaban gente de Academia Nacional de Medicina, en fin. Habría tirado un puente al peronismo moderado. Primero, no existe tal cosa como peronismo moderado, y lo poco que había de peronismo moderado se lo llevó Milei al gobierno. Entonces me llama un amigo al cual conozco hace muchos años y me dice: Galleguito, te comiste un fake. Entonces inmediatamente retuiteé la misma información que yo había mandado, pidiéndole disculpas al diputado Manes porque había difundido, hecho propio, una información que era falsa. Es decir, el mejor cazador se le escapa la liebre, diría mi padre. Lo que pasa es que me agarra en un momento muy particular. Yo el lunes agradezco los comentarios del programa del día lunes. Yo pasé un fin de semana muy feo, desde el punto de vista de mi propia salud. Tuve un desgarro muscular en un lugar extremadamente incómodo, que es el muslo interior, el abductor interior del muslo de la pierna izquierda, porque me puse a hacer cosas en frío que no debía. Y un tipo que colecciona lesiones del rugby y de otras cosas, nunca me había pasado una cosa así. Es decir, nunca había sentido que es un desgarro interno en lo que sería el abductor del muslo, lo que hace ángulo con la pelvis. Te impide moverte. Es decir, si empezás a caminar te caes. Y me pegué un susto. El sábado anoche me pegó un susto feo, y el domingo ni te cuento, porque no podía caminar. Entonces me levanté el lunes para hacer el programa, pero tenía en la cabeza la preocupación de que o era un problema del tímpano medio, porque inmediatamente hablé con un médico amigo de Buenos Aires que me atendió toda la vida y me dijo: mirá, pueden ser dos cosas. Tenés un problema en el oído medio, cosa que sería extraña, pero bueno, podés tener un problema en el oído medio, que es el que maneja la verticalidad, el que maneja. Pero me decís que no estás mareado. Digo: no, estoy medio mareado. ¿Cuánto tenés de presión? Le digo 9. Vos si tenés 9 de máxima, tendrías que no estar, estás babeándote en la cama, me dice. Oscilo a los 13, bueno, me encabrono a los 14. Entonces hice el programa con esta preocupación en la cabeza. Pero salió bien, cosa que agradezco mucho. Se está dando, volviendo a lo nuestro, este factor de engaño masivo. La gente cree sinceramente que esto es así, que hay un enfrentamiento, de que se verifica en las redes sociales, porque se insultan en las redes sociales quienes negocian por abajo. Si a esto le sumamos las simpáticas declaraciones de Mauricio Macri, que hace un comentario que para mí es sumamente preocupante, que en función de cuál es la visión que tiene el ingeniero de la sociedad al cual va dirigido su mensaje. Es decir, ¿qué piensa él de nosotros? Porque a veces nosotros nos enfrascamos en lo que nosotros pensamos de los dirigentes, y yo les diría que hay que pensar seriamente cómo nos ven los dirigentes a la sociedad. Mi enojo con mi partido en muchos segmentos de mi vida militante fue precisamente por este segmento del comentario. ¿Qué piensan los dirigentes de la sociedad? Y por lo general, los dirigentes de la sociedad tienen un pensamiento un poco peyorativo
son votos, hay que conquistar votos. Entonces, si me dicen que me tengo que poner una corbata marrón, con el traje que tengo, qué sé yo, que la barba no está bien vista, y que si tenés barba la tenés que marcar, la tenés que tener más prolija, porque el dirigente no tiene un asesor de políticas internas, o de política general, no tiene asesores de imagen. Entonces, las declaraciones del expresidente me hizo caer en cuenta que muchas veces he sido testigo de lo que los dirigentes políticos, independientemente de los partidos, pensaban de nosotros los votantes. Yo coincido con el ingeniero en que seguramente la gente del 28,7% que votó a Milei en primera vuelta sospechaban, o sabían, o les gustaba el estado psicológico del presidente. Estoy repitiendo las palabras de Mauricio Macri. Yo eso lo entendería, me parecería inclusive una confesión valiente de parte del ingeniero. El problema es que el ingeniero salió a pedir el apoyo a esta persona que es psicológicamente muy particular. Si yo pienso eso de un dirigente político, no pido el apoyo para él. Pero estamos en Argentina, Guillermito, como diría mi papá, y en Argentina todo se puede. El deber ser de la política no existe en la filosofía de la política argentina. No, lo correcto. Y es por eso te dicen lo que es políticamente correcto. Políticamente correcto es quedar bien con los intereses. No los intereses de la sociedad, los intereses que forman los intereses de la sociedad. Es decir, los medios de comunicación, las empresas. Esos son los intereses a los cuales se refiere la gente cuando habla de ser políticamente correcto. Por lo tanto, yo seré políticamente incorrecto, porque no respondo a esos intereses. El enojo que algunos expresaron por mis comentarios respecto a estas declaraciones de Mauricio Macri, lo único que me hacen, me confirman, que si nos tratan como ganado es porque de alguna manera nos comportamos como ganado. Mauro Viglino, que es un filólogo especialista en el Viejo Testamento, cuyos libros no se consiguen en castellano porque fue traductor del Vaticano hasta el 2010, donde lo echaron. Es un fenómeno en las redes sociales, sobre todo en YouTube, porque sus libros de Mondadori, que es una editorial muy famosa en Italia, publica sus libros. Que Mondadori te publique ya es una cosa extraordinaria, mucho más que Planeta. Pero no está en castellano Viglino, entonces yo lo he leído en italiano. ¿Y qué dice Viglino que tiene que ver con el comentario del día de hoy? Viglino dice que nosotros hemos venido leyendo y estudiando y creyendo y postulando una traducción del Viejo Testamento, es decir, de uno de los tantos libros que conforman la Biblia, con una traducción muy mal hecha, donde por ejemplo Elohim no es Dios, Elohim es un plural en hebreo. La primera vez que yo me junté con esta información, que me parecía realmente llamativa, llamo a un amigo mío en Buenos Aires que es rabino, y me dice, sí, es tal cual, Guillermo, Elohim significan es un plural, y la Biblia no habla de Dios. Es decir, nosotros no hablamos de Dios. Cosa que me llamó poderosamente la atención. Sin embargo, 1.500 millones de personas hablan y creen en un texto cuya traducción es
altamente sospechosa. Entonces, si confunden a 1.500 millones de personas, ¿cómo no nos vamos a confundir nosotros, que somos unas 10, 15 millones de personas interesadas en la política, miramos las redes, mucho menos tenemos Twitter, mucho menos vemos YouTube o tenemos un programa en YouTube? ¿Cómo no vamos a ser engañados o por lo menos manipulados ideológicamente? Entonces yo cuando lo leo a Viglino pienso en estas cosas. Viglino dice, yo hago el trabajo más tonto de la historia, traduzco. Y no opino sobre la traducción, traduzco el hebreo histórico de manera literal. No interpreto, traduzco. Por aquella vieja frase, traductore, traidore, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar cuando escuchamos a la gente, el periodismo, a los políticos, a mí, o cuando leemos información, ¿qué quiere decir? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Cuál es el objetivo de la persona que está hablando? Mi objetivo es que se me cure la pierna izquierda, que ya está mejor que el día domingo y el lunes. El lunes fue un día muy bravo. Me salió bien el programa porque estaba medio dopado, pero digo, fue un día bravo. Porque soy un señor de 70 años. Y me pasó todo eso, me bajó la presión a 9, cosa que entonces yo me sentía muy mareado, entonces me empecé a asustar. Cometí el error de mirar en Google cuáles son, por qué me puedo marear, por qué me puede fallar la pierna, y son cosas muy feas. Pero dije, si uno mismo se engaña, porque la curiosidad puede más que la racionalidad. Si uno mismo se engaña, que tengo una vida hecha en la política, una vida hecha en la academia, y aún así me engañé a mí mismo. Como profesionales del engaño, no nos van a hacer caer en esa trampa. Hay un arreglo general, el gobierno salió hace rato a comprar voluntades. Hay 5 diputados radicales que votaron a favor del veto, es decir, contra los jubilados, y que apoyaron el veto contra las universidades. Son libres de votar lo que se les dé la gana. Ahora, La Nación titula, el bloque radical se rompería, y el que rompería es la mayoría, es decir, de los 30 y tantos, 5 votan a favor del gobierno, los que se van son los 5. Y que están operando sobre ellos porque algunos no tienen reelección y quieren seguir siendo diputados, entonces le prometieron ir en la lista, en las colectoras. El año que viene va a ser una fiesta de colectoras entre el PRO, estos 5 radicales, que tendrán que juntar gente en sus provincias o ingresar directamente en la lista de Libertad Avanza. Es decir, estamos viendo una situación de la prostitución más abierta, más aviesa que he visto en política en los últimos años. Y prostitución, digo, porque esto no es gratis. Nadie abandona un partido político porque vio la luz. Y te vas a otro partido político. Hay gente que se enoja con la política y se va de la política, deja de hacer política. Mi caso, por ejemplo. Yo me enojé con la política, no, me enojé con muchas cosas que vi durante mis 40 años de política. Y quiero hacer un pequeño comentario por algo que me dijo alguien por privado.
La Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical se fundó en el 68, 69, en Setúbal, provincia de Santa Fe. Era una respuesta de la juventud radical a los distintos movimientos juveniles del radicalismo en todo el país. El radicalismo de Córdoba, el de Buenos Aires, el de Capital, el de Santa Fe, el de Santiago del Estero, el de Chaco, es decir, los Amigos del Sur, el Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, es decir, los distintos movimientos juveniles nos reunimos en Setúbal, o se reunieron en Setúbal. Mi hermana es una de las firmantes del documento fundador de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, es decir, era un organismo, un movimiento que juntaba a las juventudes de un partido político nacional que estaba prácticamente en la clandestinidad, gobernaba Onganía, estábamos en la oposición, habíamos sido derrocados en el 66. En el 83 o en el 84, la Junta Coordinadora técnicamente desapareció cuando ganamos el Comité Nacional, antes de las elecciones nacionales del 83, porque nuestro objetivo era conseguir que alguien de nuestro sector, alguien que nos representara, conquistara la conducción del partido. Y eso lo hizo Raúl Alfonsín. Por lo tanto, el objetivo de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical se agotó en eso. Luego, un grupo de correligionarios, de amigos, se quedaron con el sello, con el nombre de Junta Coordinadora Nacional, y armaron una línea interna. Pero la Junta Coordinadora nace en la oposición, no es como la Cámpora que nace a las sombras del gobierno. Como producto de un gobierno aparece la Cámpora, no. La Junta Coordinadora Nacional, donde estábamos todos que éramos jóvenes, en el 83 nos dividimos en dos grandes grupos. Los que se quedaron en la Junta, como un grupo mucho más identificado con los muchachos que salían de las universidades, la franja, etcétera, etcétera. Por eso yo decía, era un grupo más técnico, es decir. Y los que volvimos a los comités, es decir, al armado, a la militancia en las localidades, en los municipios, a los que nos llamaban históricos. Y a partir de ese momento, del año 83, discurrimos por caminos distintos. A veces nos juntábamos, a veces no nos juntábamos. La coordinadora dio excelentes cuadros políticos. Pero si ustedes leen un poco la historia del primer gobierno radical de la democracia, del 83 en adelante, el primer gabinete, el gabinete más importante, que fue el primero, de Raúl, fue con hombres de la tradición radical, es decir, con mucho balvinista. Trócoli, Alfredo Concepción, amigos de Raúl. Tipos que no tenían problemas económicos, que no tenían ambiciones así desmedidas, porque en ese año, en ese momento, el sentimiento que nosotros teníamos era el de creación. Teníamos que curar heridas y sabíamos que no íbamos a ser reelectos, porque estábamos tocando intereses extremadamente complicados. Y si miramos los números de la economía hasta antes de la implosión, los números de la economía no eran tan malos. Y los niveles de pobreza, de indigencia, estaban en un dígito. Pero yo quería hacer esta división. Que hubo muy mala prensa para la Junta Coordinadora, y sí. Pero lo concreto que a tribunales no fue ninguno. Entonces yo tengo el defecto de ser abogado y encima
haber enseñado el derecho constitucional, entonces digo, que alega prueba. Si yo digo que fulano es un ladrón, y tengo que aportar la prueba, si no lo estoy insultando, lo estoy denigrando, es decir, lo estoy difamando. El que está cometiendo el delito soy yo. Entonces, si uno ve la larga lista de los funcionarios radicales del 83 al 89, hubo un solo tipo que fue procesado y luego desprocesado por falta de mérito. Es decir, el juez dijo, no, acá no hay delito. Fue Mazorín. Mazorín era un liberal. Mazorín frente al aumento desmedido del precio del pollo, porque había una empresa monopólica que vendía granos, CAR, no sé cuánto, se le ocurrió, para bajar el precio del pollo, importar pollos. E importar pollos de Brasil e importar pollos de Europa. Con los pollos de Brasil no había ningún problema, porque la empresa que alimentaba los pollos en Argentina era la misma empresa que alimentaba los pollos de Brasil. Los pollos de Europa eran un poco más chicos, justo estuvo el episodio de Chernobyl y el señor Neustadt y un diputado de la Unión del Centro Democrático estaban todo el día con el bombo de que eran los pollos que venían de la zona de Chernobyl, entonces esos eran un poquito más chiquitos, un poco amarillentos. Eso inició un proceso, que luego la propia justicia dijo, no, fue una medida política, tomó una decisión política, no. Una posición política liberal. Es como que ahora nos están diciendo que van a abrir las importaciones de China para presionar la baja de los precios internos. ¿De qué? Y nosotros los imputáramos de malversación o de incumplimiento de deberes de funcionario público. Es una decisión política. Estamos en una situación muy rara donde los medios dicen lo evidente. Hoy sale Schwarzenegger a decir, vamos a intimar a 10.000 agentes que se jubilen. Todos los años, desde hace muchísimos años, los organismos estatales, la dirección de personal de cualquier organismo estatal, en diciembre miran la lista de sus empleados, hoy lo hacen las computadoras, y te dicen quién el año siguiente está en edad de jubilarse. Y te notifican. A mí me notificaron. En diciembre del año 2018 me notificaron, doctor, el año que viene usted cumple 65 años, por lo tanto está en edad de jubilarse. Entonces ahí se podía disparar un artículo del convenio colectivo de trabajo y yo tomar la opción de trabajar 2 años más, bajo otro régimen contractual. Pero yo no quise tomar esa opción. Por lo tanto, lo que dice Schwarzenegger hoy es jalea de membrillo, porque los organismos lo hacen automáticamente. Si yo no hubiera iniciado mi propio trámite jubilatorio en la avenida Córdoba, lo hacía personal del Ministerio de Educación. Es así de sencillo. Schwarzenegger no inventó nada. Todos los años se van entre 7, 8, 9.000, 11.000 funcionarios públicos y son repuestos. Y acá voy a hacer un comentario de previo y especial pronunciamiento antes del final. Me parece muy bien lo que han decidido hacer con la FIP, porque la FIP es un organismo técnico. Ahora, en diciembre, el 12 de diciembre, busquen el boletín oficial, hubo 20 nombramientos en la FIP
de esta administración que ganaban millones de pesos. Porque aparte de tener sueldos muy altos, los funcionarios de la AFIP recibían un porcentaje de la mayor recaudación. La AFIP es un organismo técnico, hay que ser contador o abogado para ingresar y a ingresar al sistema de control. Y te toman un examen muy fuerte, tienes que saber 1 o 2 idiomas. Después sí hay administrativos, pero eso es otro grupo. Bueno, los funcionarios históricos de la AFIP protestaron desde el mes de enero respecto a, me metieron un montón de gente, nueva administración, como metió la administración de Alberto Fernández 1.500 personas que no estaban en condiciones de ser funcionarios de la AFIP, digámoslo todo. Eso que son medidas de limpieza, son medidas que hay que hacerlas sin hacer tanto bombo, muchachos. Porque entre los 20 funcionarios que cobraban 2 dígitos, eran funcionarios designados por esta administración. Quería hacerles este comentario. Si los quiere, no nos dejemos operar. Nos vemos el viernes. Sean buenos, pásenla bien. Gracias.